Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. Fuera de micrófono le dije que nosotros no estamos dispuestos a que sea con menos de lo que está dando RITEV en este momento. ISO 9001, 9014. A mí me dolería mucho que esto se politizara. Escuchamos a don William. Él es un mecánico de más de 58 años de experiencia y también es el vocero de la Asociación Nacional del Sector Empresarial Automotriz. Este grupo reúne a más de 200 dueños de talleres mecánicos en todo el territorio e impulsa también códigos de ética y altos estándares en la atención a sus clientes. Don William nos recibió en su pequeño taller que está ubicado cerca de la nueva rotonda de la Bandera. Don William, ¿cómo era la revisión hace 20 años? Me decía usted fuera de micrófonos, malas costumbres, poca cultura automotriz, también la cultura de todo fácil, ¿verdad? Una de las situaciones, vamos a poner, agradables, que hasta los importadores de herramientas tuvieron que ponerse al día con todas las situaciones de importación de vehículos para hacer una revisión bien ejecutada. Ahora, la gente tiene la creencia de que revisión cualquiera que estuviera en la revisión es enemigo del pueblo. Al contrario, es una empresa que está bien, habrán sus errores y sus errores y sus cosas, pero ha venido a poner en orden mucha gente, porque si no esto sería el carnaval que había antes. Entonces había humo por todo lado, habían malas praxis, había gemeleo de placas, de carros, de motos y de todos los vehículos que se podían hablar. Eso era muy dañino para el país y costaba una fortuna. Si ahora está costando una fortuna que te vas en un hueco, es algo doloroso, muy doloroso, y que hay que estar cambiando y comprando rótulas. William hace referencia al recordado modelo de Ecomarchamo que se aplicó en los años 90. Recuerda aquellas largas filas en la sabana. Era muy limitado. En ese momento solo 87 talleres autorizados daban el servicio en su momento y con una serie de irregularidades y cuestionamientos. Hay que educar al propietario. Esto es una cosa de tres. Se necesitaba en su momento, lo dije. Había que educar a la población vehicular, a los propietarios de la población vehicular. Había que educar a los talleres. Había que hacer conciencia de qué es aire limpio para no tener un montón de problemas respiratorios. Es decir, es algo más profundo de lo que la gente cree, que es así muy a la ligera, muy, no sé, me parece que hay unas decisiones internas que son muy infantiles, por decirlo de una manera más entendible y que sin que sean ofensivas, infantiles. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos ahorita con RITEV. Ahorita viene este cambio. A nosotros personalmente puede venir otra empresa, pero no con menos de lo que tiene RTV en este momento, ¿verdad? Don William, ¿qué ha representado también en la reactivación económica, en todo el apoyo económico de los talleres? Yo me imagino, RITEV vino también a dinamizar el sector. Aquellos conductores que antes de ir a RITEV pasan primero por el mecánico de confianza y después de ir a RITEV con las observaciones también regresan a ese mecánico. ¿Cómo ha sido la dinámica también para ustedes? ¿Se ven beneficiados de esa forma con la revisión técnica? Bueno, es una parte educacional. Primero que nada, nosotros en la asociación hemos hecho convenios de mutuo respeto hacia una empresa que viene a brindar un servicio. Nosotros tratamos de lo que nosotros llevamos a revisión, que no tengan que volver, que no tengan que devolverse. Entonces nosotros le recomendamos al cliente que primero traiga el carro aquí, nosotros vemos cuáles son los errores que tiene el carro y así sucesivamente vamos reparando, y cuando se lleva a revisión el carro pasa sin mayor problema. En que yo no puedo hacer lo que hacen otros señores que han dicho por ahí otros medios y salen hasta con palabras ofensivas. No sé qué tanto quieren el país. Se ve la responsabilidad también del ciudadano, del conductor. Ha mejorado también la flotilla vehicular.
comparado con hace 20 años, don William. Ah, sí, por supuesto, y hasta el importador de vehículos dejó de traer carros malos o carros con defectos, ya carros más regulados, más sofisticados, inyecciones más sofisticadas. Ya no todo lo que quería la fábrica venderle a uno o venderle al pueblo, y ahora es más educado, muchísimo más educado. Ha sido un beneficio, es decir, los beneficios que ha traído Riteve al país, muy posiblemente que si hubiera quedado en manos de nosotros los costarricenses en la totalidad, no hubiéramos tenido los beneficios que tenemos. Es decir, en la limpia verdad que se puede decir, ¿verdad? Sí. Don William, ha sido muy amable, muchas gracias por recibirnos y a esperar las decisiones que tome el gobierno y el futuro de la revisión. Yo pienso que esto ya se ha estado gestando ahí, mucho abogado y mucha cosa. Es decir, a nosotros personalmente en la asociación nos gustaría que el gobierno, así como los gobiernos pasados, nos tomaron en cuenta para diseñar una revisión de vehículos. Cuando estaba el señor Constella en el Ministerio de Transportes, él sí se dirigió básicamente a la asociación. En ese momento yo tenía la presidencia de la asociación y le diseñamos una revisión vehicular con todos los pormenores. Ahora, el manual de revisión de lo que tiene ahorita RTV, básicamente el 60-70% pertenece a ANSEA, de lo que está en el formato ese. Entonces, a mí me parece que si en el pasado podíamos coadyuvar y el gobierno o el Ministerio de Transportes tenía un poco más de humildad para pedirle a la empresa privada ayuda, pues en ese momento el señor Constella nos pidió y con mucho gusto cooperamos con ellos, ¿verdad? Y así nos gustaría que para ciertas decisiones ya más escamosas nos tomaran en cuenta. Es decir, la opinión del propietario de taller es el frontón o la parte frontal contra el cliente de lo que se puede asesorar o no se puede asesorar a un cliente, ¿verdad? Don William nos contaba que la revisión técnica profesional también los obligó como mecánicos a actualizarse constantemente y conocer de nuevas tecnologías y nuevas herramientas, lo que permite al país tener en este momento un sector automotriz y mecánico mucho más profesional. Esto es Voces, el podcast de Noticias Colombia. Les saluda Alan Arroyo. La revisión técnica vehicular ha sido tema durante esas últimas semanas por la decisión que debe tomar el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, eso sí, contra el tiempo. El 15 de julio vence el contrato de 20 años con la empresa española Riteve y el gobierno anterior no tomó una decisión. El ente contralor le frenó la ampliación del contrato en por lo menos 2 ocasiones. El COSEBI, los técnicos que manejan el tema legal, administrativo y financieramente están analizando el tema para ver si es factible hacer una presentación de la documentación. Debe quedar claro que ese es el procedimiento que seguir y la esperanza es de que aún en el corto tiempo que queda sea factible. No fue posible y ahora es una decisión del nuevo gobierno que deberá tomar en corto tiempo, así lo reconoce el ministro del MOP, Luis Amador. Esa es una de las opciones, porque yo tengo en la mesa otras empresas, unos españoles que aparentemente son competencia de Riteve, tengo otra empresa mexicana y por ahí anda otra empresa, creo que es de Ecuador, todos han manifestado el interés. Aquí el único problema es que tenemos que ver si realmente es tangible ese interés, ¿verdad? El presidente Chávez anticipa alguna sorpresa. Es que usted no me tiene paciencia. No es que yo quiero dar una gran sorpresa al país, porque esto es una muestra de si este gobierno verdaderamente es transparente y piensa en el bienestar de la gente. Nosotros no estuvimos metiéndonos en contratos de 20 años más, no. Aquí se pasa la hoja y se va a hacer asépticamente limpio. Entonces,
téngame paciencia, pero va a ver que sí hay una bonita sorpresa. Y según la última declaración de Chávez sobre este tema, el camino está bien marcado. 2 líneas rojas que no vamos a cruzar. Una es permitir que se nos mueran costarricenses producto de la falta de revisión vehicular. Y la otra es que el precio de eso tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar? Porque quien dé el servicio ya no tiene que pagar por la maquinaria, los equipos y las instalaciones. La implementación del contrato de revisión técnica vehicular, conocido como RITEVE, fue difícil de que los costarricenses lo aceptaran. En aquel momento existía el famoso Ecomarchamo, que estaba en manos de diferentes talleres, y la verdad es que nunca funcionó de la mejor forma. También ya lo había tenido el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, allá por el antiguo Estadio Nacional. Para la gente que ya peinamos canas, era una situación complicada, habían unas filas al final de años, y eso que la flota vehicular de hace 20 años era la tercera parte de lo que realmente es hoy. La empresa RITEVE inició funciones en el 2002 y así lo recuerda el exministro de Obras Públicas y Transportes, Randall Quiroz, quien fue el encargado de ejecutar el contrato. El costarricense tenía otro sistema de pensar. Nosotros veníamos acostumbrados a un gobierno que lo daba todo y no cobraba nada. Digamos, las implementaciones de las concesiones siempre ha sido complicado. Quiroz recuerda las largas jornadas de diálogo con los diferentes sectores y los cuestionamientos que recibió el contrato, sin que después de 20 años se haya podido comprobar algún tipo de anomalía en ese proceso de concesión. El exministro recuerda una masiva protesta en las calles que inició de una forma singular. Parece ridículo en 20 años después, pero el detonante para que se diera la manifestación de los traileros en ese momento fue que había una falta grave en las cintas reflectivas que van en las partes de atrás de los camiones de alto tonelaje. Usted me dice, mire, pero ¿cómo va a detonar eso una huelga? Entonces le dice, es que hace 20 años el mundo, la globalización no era tan usual como ahora. Esas cintas únicamente una empresa las traía y eran sumamente caras. Entonces, hoy por hoy, esas cintas reflectivas pues no representan un costo importante, pero eso ya fue el detonante. Digamos que eso fuera una falta grave. Fue como al final lo que los transportistas dijeron, no, yo no estoy dispuesto a pagar, si mal no recuerdo eran como 26,000 los traileros, algo así, que era hace 20 años, o sea, 26,000 colones sigue siendo plata, pero hace 20 años era bastante dinero. Entonces ellos no quisieron que esas cintas se tornaran, que eso era un monopolio privado, que eso era un manejo de corrupción. Don Randall Quiroz recuerda también el contexto político del país, crítico en ese momento por denuncias de presuntos hechos de corrupción que más adelante estallaron en diferentes vías, y también procesos de concesiones, por ejemplo, la Ruta 27 y también la terminal aérea del Juan Santamaría. Estábamos atravesando lo que se escuchaba y posteriormente tuvimos que enfrentar, que fueron escándalos de corrupción grandes que se habían dado. Entonces había un sentimiento de que eso había estado mal dirigido, cosa que en ningún momento ninguna de esas concesiones se lograron demostrar a nivel judicial, ni hubo una investigación contra estas empresas adjudicatarias. 2 décadas después, el ministro que puso a andar el contrato con RITEVE no se arrepiente de esa decisión. Creo que la revisión técnica vehicular debe mantenerse en esa calidad de servicio. Como todo en la vida es mejorable, parte de los inconvenientes es que solamente lo da una empresa, donde la flota vehicular ya está para que se pueda concesionar en 2 o 3, pero definitivamente si una empresa con 300,000
350,000 vehículos, que más o menos era la flota vehicular en la concepción de aquella época del 2000, a 1.400.000, yo calculo que por simple lógica deberían de haber 2 o 3 empresas brindando ese servicio, pero los accidentes por el vehículo se han aminorado casi cero. Hay gente irresponsable que maneja con alcohol, no cumple las leyes. Ahí son la mayoría de los accidentes, pero difícilmente usted escucha que hubo una falla de freno. Sí hay, no digo que es cero, pero sí es mínima en comparación a lo que sucedía hace 20 años atrás. Y estos datos que nos brinda don Randall los complementamos también con Jennifer Hidalgo, quien es la vocera de RITEV en estos últimos años. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer compartir diferentes temas con su audiencia. Vamos a ir repasando con Jennifer algunos de esos beneficios que deja la revisión técnica como práctica o servicio, independientemente del modelo que vaya a tomar el país en este servicio público. Primero, vamos a conversar, Jennifer, sobre la prevención de accidentes y también las muertes en carretera. De hecho, hay un estudio que realizó un profesor de la Universidad de Zeppelin, y que habla, por ejemplo, de que entre el 2003 y el 2015 se evitaron aproximadamente 1.520 muertes, 120.411 heridos en accidentes de tránsito, y según este estudio los siniestros se redujeron en 301.768 casos en esos 12 años que contempló este estudio, ¿verdad? Este mismo estudio nos habla de otro impacto que es el económico, por ejemplo, donde nos dice que por cada dólar que el país ha invertido en la revisión técnica, la retribución ha sido de al menos $10 en muchos temas, ¿verdad? En factura hospitalaria, en reducción de accidentes, en todos estos impactos que contempla pues la posibilidad de tener un vehículo en buen estado y reducir todos esos posibles riesgos que se corren cuando se desatienden los vehículos. Otro dato que nos preguntamos, ¿mejoró o no la flotilla vehicular y sus condiciones en estas últimas 2 décadas? Hay muchos datos que nos respaldan, por ejemplo, los mismos datos de RITEV nos hablan de que cuando la revisión empezó, apenas el 20 y tanto % lograba aprobar en primera inspección, porque evidentemente nuestra cultura era otra, nuestro pensamiento era otro, ¿verdad? Las condiciones en que estaban los vehículos eran otros. Y hoy día, por ejemplo, 6 de cada 10 automóviles ganan la revisión en ese primer intento. O sea, el giro ha sido completo en cuanto, por ejemplo, solamente ese primer paso de aprobar revisión. Después de 20 años, Costa Rica queda con 17 estaciones, 13 fijas y 4 móviles para llegar a todas las zonas del país, pero con una misma calidad, costo y servicio. Eso es lo que nos deja a Costa Rica esta concesión de 2 décadas de la empresa RITEV, y todo este equipo y conocimiento pasa ahora a manos del Estado. También nos queda, a Jennifer, un personal mucho más profesional y preparado para atender ese servicio público. Cuando RITEV empezó, se tuvo que enfrentar a 2 cosas. Primero, lamentablemente, la corrupción que existía y que seguirá existiendo, pero que con los controles debidos y con las facilidades que tiene la empresa privada para establecer controles y mecanismos anticorrupción, nosotros inclusive somos en este momento la primera empresa en acreditarse en el país en la norma 37.001, que es justamente una norma antisoborno, pero además fue un trabajo que desde el primer día tuvo que afrontar la empresa, ¿verdad? En aquel momento donde lamentablemente la norma era el soborno y toda esta situación que había tenido el país, pues había que afrontar eso, conseguir personal que estuviera dispuesto a alinearse, y obviamente hubo que tener una gran rotación en ese tiempo para llegar a ese equilibrio donde realmente se cumpliera ese objetivo anticorrupción. Y el otro era la certificación del personal, porque en el país había y siguen existiendo muchísimos mecánicos muy buenos, pero que las normativas de calidad nos exigen que sean certificados y que tengan no solo el título, por ejemplo, de mecánica automotriz o mecánica general, sino además la especialidad en inspección técnica. Todo eso, que ahorita somos alrededor de 500 colaboradores de RITEV, ya se tiene, ¿verdad? Ese grupo enorme de profesionales ya no solo capacitados, sino certificados para poder ejercer.
Jennifer Hidalgo, vocera de Riteve, y es un punto también importante para destacar. El país queda también con una estructura de cómo establecer las tarifas del servicio de concesión y de la revisión técnica. Recordemos que recientemente ARECEP es el ente encargado de establecer esas medidas, esas tarifas, luego también de una serie de disputas que se tuvieron en su momento con la empresa Riteve y algunos desacuerdos. El país entonces está en esta disyuntiva. La gran pregunta es ¿qué pasará? El ministro de Obras Públicas y Transportes visualizaba hace algunas semanas que por lo menos 2 meses el país estaría sin revisión técnica como máximo para poder hacer el ajuste correspondiente a los contratos y al equipo. Para quien fuera viceministro y presidente del Incofer, Miguel Carabajías, y con amplia experiencia en contratación administrativa, el no tener el servicio generaría mucho más incertidumbre para todos los conductores y dueños de vehículos. Te pongo un ejemplo, un carro que se venda después del 15 de julio y que la revisión técnica esté después del 15 de julio, quien lo compra no lo podría inscribir en el registro por no tener la revisión técnica aprobada en ese momento. Un taxi que le corresponda a la revisión técnica después del 15 de julio no la podrá hacer y por lo tanto no podrá circular. Un vehículo particular, tu vehículo, no podría circular si la revisión técnica es el 1 de agosto y resulta que no tenemos cómo hacer ese servicio dentro del marco de la ley. Los autobuses, servicios de diferente índole podrían verse afectados si no contamos con esa revisión técnica. También don Miguel aclara que este modelo de revisión técnica está lejos de ser un monopolio, que ha sido una crítica constante por parte de algunos grupos opositores. Aquí hubo un proceso de competencia por parte de muchos actores. No fue una adjudicación a dedo, brincándose cualquier proceso. Fue una licitación pública, abierta, como sucedieron muchas otras de ese mismo tipo después, o como sucederán hacia adelante. Por decir algo, uno podría pensar que hay una empresa que está, no sé, en un puerto y que ganó una licitación y que entonces resulta que es la única que puede estar en el tema de la administración y manejo del puerto o de los puertos o como sea, y que a alguien se le ocurra decir que ahí hay un monopolio. Igual, fue un concurso donde participaron diferentes actores, donde tuvieron las posibilidades y una fue la adjudicada. Eso pasa en carreteras, pasa en aeropuertos, pasa en puertos, o sea, y pasa en este tema de la revisión técnica. También fue sumamente crítico de los anteriores 2 gobiernos que tiraron para el frente la pelota sin tomar una decisión después de que el gobierno de Laura Chinchilla extendiera por 10 años este contrato con Riteve tal y como estaba ya definido en el contrato. Bueno, durante esos 10 años, el anterior gobierno, tanto el anterior como el trasanterior, no cumplieron con la responsabilidad y la obligación que tenían de formular ese cartel. Hubieron 8 años consecutivos en que ministros y responsables en el MOP al final no hicieron su tarea y nos llevaron a que, terminado el gobierno anterior, ni teníamos un nuevo cartel ni ya podía hacerse una nueva licitación internacional porque ya los términos obviamente no daban. Definitivamente sí, es muy peligroso pasar siquiera una semana o un día sin revisión técnica. No hay ningún proceso de contratación administrativa que alcance los términos para que el mediados de julio la suspensión técnica quede en el aire. No estamos dispuestos a que sea con menos de lo que está dando Riteve en este momento. Revisión técnica debe haber y en eso coinciden los diferentes sectores. Sin embargo, la gran pregunta es el cómo. Esta es la gran pregunta y los principales enemigos son el tiempo y la ley, determinar si se permite o no algunas de las alternativas que se están analizando. Independientemente de extender el contrato de manera temporal con Riteve, el presidente Chávez ha sido claro de que el país va a plantearse la posibilidad de un nuevo modelo
descartando la continuidad indefinida por parte de la empresa Riteve. Se han manejado en los últimos años algunas opciones, por ejemplo, que sean los colegios técnicos o que sea el INA, que otra vez los talleres, algunos talleres mecánicos puedan asumir esa revisión, o también, como sucede con Riteve, que sean empresas extranjeras, lógicamente luego del respectivo concurso. El diputado del Partido Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, propone que sea un modelo cooperativo, después de descartar también a las municipalidades. Nos dimos la tarea de realmente hacer una propuesta responsable a la tica, diría yo, con un proyecto de cogestión a nivel de cooperativismo, en donde le he solicitado al señor presidente, a la señora ministra de la Presidencia, al señor ministro de los Reportes, también su apoyo para que este proyecto ojalá sea convocado. Este proyecto lleva realmente a dar un beneficio a todos los ciudadanos, primero que nada, porque viene a dar una reducción en la tarifa, razón por la cual va a haber un beneficio para todos los costarricenses. Segundo, también provee para que cualquier persona en un proyecto de cogestión pueda ser parte también de la misma empresa. Entonces nos convertiríamos todos los costarricenses en dueños del Riteve, que es de los costarricenses. Primero eran municipalidades, ahora cooperativas, don Gilbert, ¿o ambas posibilidades se mantienen como alternativas? No, digamos que nosotros planteamos ver diferentes alternativas. Hubo una alternativa, bueno, pues a nivel del MOB, otra alternativa a nivel de las municipalidades y una alternativa que fue la más viable a nivel de cooperativas. ¿Y por qué cooperativas? Bueno, porque las cooperativas han demostrado a nivel de la historia y a nivel de las experiencias exitosas el éxito que han tenido, la redundancia, con proyectos de cogestión. Y esto también con una mejor distribución de la riqueza. Recordemos que aquí algo importante es que todos los funcionarios que están ahorita en Riteve se convierten también en propietarios con un sentido de pertenencia, pero además se unen, podemos incorporar sector empresarial, ciudadanos, ciudadanas, movimientos, sociedad activa, asociaciones de desarrollo, toda una organización a nivel nacional que perfectamente puede ser parte de todo este proyecto de cogestión, y así tenemos una mayor participación, una mayor fiscalización, una mayor transparencia y por supuesto una mayor economía. Don Gilbert, ¿y cómo sería el modelo? ¿Serían varias cooperativas, una central, digamos, que brinde el servicio en todo el país, o permitiría también tener revisión técnica según las localidades, inclusive con un contexto mucho más regional y un beneficio mucho más regional? El proyecto está una única cooperativa por las cuestiones de solidaridad y también de distribución. ¿Por qué? Porque es diferente, digamos, por ejemplo, en San Marcos de Tarrazú, un nivel de servicio que es más pequeñito, que son menos vehículos. Entonces, si tenemos que subir los costos entre ese grupo de ciudadanos y ciudadanas que utilizan el servicio, sería muy alto el costo. Entonces hay que hacer un impuesto, este impuesto o este costo, esta tarifa, es una tarifa solidaria, digámoslo así, que se distribuye entre la totalidad de la flotilla para poder compensar los costos y los gastos y que todos paguemos, digamos, en razón a las capacidades, pero también a nivel solidario. Entonces sería una sola con precios únicos, ¿verdad? Para no tener diferencias, y sería un precio solidario para poder compensar, digamos, el costo. No es que yo quiero dar una gran sorpresa al país, porque esto es una muestra de si este gobierno verdaderamente es transparente y piensa en el bienestar de la gente. Revisión técnica entre el debate de la necesidad y las dudas, una decisión clave que debe tomar el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Gracias por escuchar Voces. Puede dejar sus comentarios y compartir este episodio en las redes sociales de Noticias Colombia, por ejemplo en YouTube como Colombia Digital, en Facebook Noticias Colombia, en Spotify como Voces Colombia y a través de nuestra página columbia.co.cr. Les acompañó Alan Arroyo, en la edición Juan Carlos Ugalde. Hasta la próxima. Voces, el podcast de Noticias Colombia.